Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 128 de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Y hoy os traigo mi resumen del mes de marzo. Hoy voy a cambiar un poco el orden y el contenido de los resúmenes mensuales, a ver si este os gusta un poco más. Y para empezar, comentar un poco lo que hice en el mes de marzo. Todos tenemos claro que el mes de marzo se va a caracterizar por este suceso que estamos viviendo todos en el día de hoy. Y como a todo el mundo, la situación de confinamiento pues me ha afectado. Y digo esto porque lo que hice se puede dividir el mes en dos partes. La primera parte, las primeras 2, casi 3 semanas y la última semana. En la primera mitad del mes pues prácticamente no hice nada. La verdad es que estaba como muy preocupado y muy pendiente de las noticias y al final pues el poco tiempo que tienes libre para hacer alguna cosa pues estuvo básicamente absorbido por estar informado de las novedades de la situación y todo esto. Afortunadamente la última semana, a partir del 19 más o menos de marzo, pude ir desconectando cada vez más de ruido mediático y centrar un poco más en mi día a día, en mis cosas y todo esto. Sabes, tengo este proyecto, tengo otros proyectos, es decir que, trabajo por mi cuenta, pero estos proyectos todavía no me dan el suficiente dinero para vivir, entonces tengo un trabajo por cuenta ajena, el cual espero dejar más pronto que tarde, pero la situación a día de hoy es esta, trabajo por cuenta ajena y trabajo por cuenta propia. Hasta el día 23 estuve en el trabajo por cuenta ajena, hasta que, la empresa decidió cerrar por la situación actual, por lo menos de forma temporal, con un ERTE, con un expediente de regulación temporal de empleo. Después ya se verá todo lo que pasa. Digo esto porque mi situación legalmente se denomina pluriactividad, es decir, que estás dado de alta en la seguridad social en dos regímenes diferentes. Por tanto, en España, si estás dado de alta en un régimen, aunque en el otro te des de baja o te vayas al paro o ceses tu actividad, pues no tienes derecho a ninguna prestación por desempleo. Comento esto porque, mi situación es un poco especial en este aspecto. Es una situación que conocía a riesgo cuando decidí dar el paso de convertirme en trabajador por cuenta propia. Sabía que tenía el riesgo de que, si en algún momento me quedaba sin empleo, no tendría derecho a ningún tipo de prestación. Y después, estos últimos días en casa, desde mitad de mes, los niños no tienen colegio. Y al principio pues era un poco como vacaciones, sin mucho lío. Pero poco a poco los profesores, los maestros de los niños están mandando tareas. En algunos casos creo que no lo están midiendo adecuadamente. Porque, creo que tienen demasiadas tareas o está demasiado mal organizado. Por la edad que tienen mis hijos, que van en primero y en tercero de primaria, pues necesitan cierto apoyo para ir llevando las tareas. No tanto que les ayudes a hacerlas, sino que estés cerca de ellos, que te pregunten dudas, que le digas cuándo se ha equivocado, cuándo ha escrito mal algo. Este tipo de cosas. Al final, que te pasas casi toda la mañana y un poco de la tarde para que más o menos hagan las tareas que le han planificado o que más o menos le han puesto en el cole para hacer estos días en casa. Y si no fuera así, al final tienes dos opciones. O le dejas que estén todo el día con la televisión y los videojuegos, o tienes que estar con ellos para que hagan otras cosas, para que aprendan cosas, para que te ayuden a limpiar, ordenar la casa o que hagan algo diferente. Y todo esto, pues estás en casa, tienes más tiempo, pero no tienes tiempo para tus proyectos. Y aún así, alguna cosa he conseguido hacer este mes y os voy comentando. Lo primero que quiero destacar es que hice mi primera inversión en criptomonedas. Así es, compré mis primeros Bitcoin. Si estás un poco informado de la evolución del precio del Bitcoin, sabrás que en el mes de marzo tuvo una bajada bastante importante, pues yo compré justo antes de la bajada. He comprado Bitcoin no con la idea de especular ni con la idea de sacarle un rendimiento, que era más bien para probar ciertas cosas y necesitaba también tener un medio de pago diferente a PayPal para probar unas cosas por ahí, pero un poco resumiéndolo eso, compré mis primeros
100 euros en Bitcoin, que con el tema este de la bajada llegaron a valer en torno a 50 euros y ayer estaban, y cuando digo ayer me refiero al miércoles, ahora mismo que estoy grabando es jueves, pues estaban en torno a los 75 euros. Quiero destacar la primera compra de criptomonedas por un motivo, y la verdad es que llevaba bastantes meses, o incluso diría ya un par de años, echándole un ojo a qué era todo esto, por dónde había que empezar, qué hacer, qué no hacer, y al final, entre que lo quería hacer todo tan bien que no acababa de dar el paso. Pues que si compraba aquí, que si compraba allí, que si el monedero en papel, que si no sé cuánto. Bueno, que al final me he dejado un poco de líos porque a nivel teórico está todo muy bien, pero hasta que no das el paso no sabes realmente a lo que te enfrentas. Al final he comprado 100 euros en Bitcoin, los he comprado en Coinbase. Te dejo un enlace en las notas del programa por si lo quieres probar. Si usas mi enlace y compras 100 euros en Bitcoin, pues te van a dar 10 euros en Bitcoin de regalo. Otra cosa que hice, aunque en este caso no lo hice yo, ya lo he comentado la semana pasada, es que la web de Quiero Ser Rico tiene una nueva imagen mucho más sencilla, pero mucho más profesional. Creo que ha quedado bastante bien. Te invito a que la visites y me cuentes lo que te parece, y si ves alguna cosa que crees que se podría mejorar o que no te gusta, pues dímelo y lo tendré en cuenta. Desde enero también estoy creando algunos tutoriales en vídeo que subo en YouTube y que también están en la página web de quieroserrico.com/tutorial. Quería hacer unos tutoriales explicando un sistema de inversión, una estrategia más bien de inversión, que son el Dollar Cost Average más otros sistemas similares que se basan todos en cosas que vienen en un libro. En el libro Gana 1 millón de euros en bolsa automáticamente o algo así. Siempre me confundo un poco con el orden de las palabras del título, pero es algo así. Gana 1 millón de euros en bolsa automáticamente, donde explicaban varias estrategias para invertir. He hecho unos tutoriales. Este mes de marzo he terminado el último. Es una serie de 3. Y aparte hice uno nuevo que es cómo utilizar una hoja de registro de gastos, que básicamente he explicado cómo utilizo yo mi hoja de registro de gastos. Te puedes descargar en quieroserrico.com si te suscribes a mi lista de correo. Pues todos estos tutoriales también los podéis ver en quieroserrico.com o buscar mi canal de YouTube. Hay una serie de vídeos que se llaman tutoriales y los podéis ver. La semana pasada anuncié un poco el cambio de precios en las sesiones privadas, en mi servicio más premium, más personalizado, y también anuncié que a los oyentes del podcast tenéis de regalo una sesión conmigo de 15 minutos. Simplemente tenéis que contactar conmigo, escribir un correo y decirme: oye, soy oyente del podcast y estoy interesado en las sesiones gratuitas de 15 minutos. Esta promoción va a estar en vigor mientras dura en España el estado de alerta. Supongo que muchos de vosotros, cuando escuchéis este podcast, pues ya habrá pasado todo esto. Al menos en mi caso me pasa que el tema de los podcasts que escucho habitualmente, pues en estas semanas los llevo muy retrasados. Ya he contado todo esto, lo que hice y los servicios y lo que tienes de nuevo en quieroserrico.com. Pues comentar un poco resultados económicos y cosas de este estilo. Como sabéis, toda esta situación actual, que podemos llamarle que de momento estamos en una crisis sanitaria, y después veremos qué pasa con la crisis financiera, que está claro que va a venir y que va a ser bastante importante. Pero no voy a hablar ahora de ello. Bueno, pues ya he hablado de este tema y nadie tiene una idea muy certera de lo que va a pasar, de lo que no va a pasar, cuántos empleos se van a poder recuperar después de que pase toda esta crisis, cuánto tiempo va a durar la crisis sanitaria y cuándo podremos volver a una aparente normalidad. Y dicho esto, bueno, pues voy a comentar un poco mis resultados económicos. Mis inversiones o mi patrimonio básicamente lo tengo dividido en 3 partes. Una parte es inmobiliario, que básicamente se resume en una vivienda que tengo en alquiler. La segunda parte son inversiones en bolsa. Actualmente solo tengo fondos indexados y los tengo a través de un robo-advisor, que en mi caso actualmente es Indesa Capital. Un poco los resultados que he tenido en Indesa Capital. Este mes en Indesa Capital con el perfil 9 se ha perdido más del 12,1%. A mitad de mes o en el momento más complicado. No lo sé, tampoco, que no lo sigo todos los días, pero un día que he entrado para ver un poco si se habían hecho unas operaciones y tal, pues marcaba que había bajado más de un 15%.
No es que esté preocupado porque sé que estas cosas pueden pasar y sinceramente creo que he perdido poco viendo un poco la situación actual. Así que yo me espero que pueda haber más bajadas en las próximas semanas. Y por tercer lado, pues están las inversiones en crowdfunding. Recuerda que el crowdfunding es alto riesgo y no deberías tener una cantidad muy significativa de tu patrimonio en alto riesgo. Antes he hablado de invertir en Bitcoin, pues Bitcoin también es alto riesgo. Personalmente yo agruparía todo en un mismo paquete. Y alto riesgo, pues la recomendación es que no tengas más de un 5%, aunque yo pues actualmente sí tengo un poco más. En el mundo del crowdfunding parece que en estas últimas semanas está habiendo bastante tensión. No sé exactamente las causas, pero te explico un poco mi visión o un poco lo que he hecho yo. En marzo, viendo un poco la situación, por un lado que posiblemente mis ingresos iban a ver reducidos de forma significativa. Ayer he estado echando un cálculo así bastante más aproximado y mis estimaciones son con lo que me voy a ahorrar estando en casa, porque una parte muy importante de mis gastos se deben a que trabajo lejos de casa y que mis hijos tienen varias actividades y también necesitan un cuidador y estas cosas. Todo esto desaparece, también desaparece una parte muy importante de mis ingresos. Mi balance más o menos llegará a casi cero. Voy a perder un poco de dinero todos los meses, pero realmente, en principio, estas primeras estimaciones es que mi balance mensual pues sea negativo, pero no de una cantidad muy importante. Entonces, pues a base de ahorros podré sobrevivir unos pocos meses sin ningún tipo de problema. Aún así, viendo un poco la situación ya a principios de mes, pues he decidido empezar a recortar el tema de crowdfunding, a acelerar un poco el plan que tenía para equilibrar un poco las carteras y dejar el crowdfunding en un 5% como máximo. Dicho esto y teniendo un poco en cuenta que las inversiones en bolsa han bajado más de un 10%, pues al final para llegar a este equilibrio, para ajustar un poco la inversión total de crowdfunding, pues incluso me exigías acelerar un poco más el plan. Un poco mi primera idea era ir quitando dinero de crowdfunding para irlo metiendo en Indesa Capital para aprovechar un poco la bajada del mercado y equilibrar un poco las carteras y llegar a una cantidad menor de alto riesgo. Pero después viendo un poco la situación he decidido ir quitando de crowdfunding y no para invertir en Indesa Capital, lo que me gustaría, y creo que si pudiera hacerlo pues lo haría de forma bastante significativa, de forma bastante intensa, porque creo que hay una buena oportunidad en este momento en el mercado. Pero lo que básicamente estoy haciendo pues es ir sacando de crowdfunding para dejar un poco en liquidez y afrontar un poco la situación actual. También estaba arrastrando unos problemillas del mes de febrero que ya había comentado, de unos gastos extras que había tenido y bueno, pues necesitaba recuperar un poco de liquidez, por decirlo de alguna forma. Y comento todo esto porque esta es mi situación y supongo que a mucha gente en crowdfunding pues le está pasando cosas similares o que están sacando dinero de crowdfunding para invertir en bolsa aprovechando las rebajas del mercado o que van a tener problemas de ingresos y están buscando recuperar sus inversiones. Esto por un lado. Y por el otro lado está el problema de muchas inversiones de crowdfunding, pues que tienen detrás. Por un lado están los préstamos. Oye, que si has pedido un préstamo para un coche y ahora mismo no tienes trabajo, pues vas a tener problemas para pagar. Entonces, pues está habiendo bastantes dudas en este tipo de inversiones. Y otros proyectos que pueden ser inmobiliarios con todo el parón económico, todas estas inversiones pues van a sufrir. Aparte que el mercado parece ser que tiene algunos vicios y algunas cosas extrañas por ahí, que no sean todo lo fiable que deberían ser, y estos momentos, como se suele decir, cuando baja la marea se ve quién estaba nadando desnudo, y esto será un poco lo que le pasará al mundo del crowdfunding. En estos momentos de tensión, de falta de dinero, por un lado los proyectos, los préstamos que no se van a poder pagar y por otro lado los inversores que quieren recuperar su dinero, que necesitan su dinero para otras cosas, que están invirtiendo menos cantidad, se verá claramente qué plataformas estaban nadando desnudas y qué plataformas pues están bien organizadas
y son fiables y son resistentes. Y esto es un poco mis inversiones y un poco lo que ha dado de sí y lo que ha pasado. Por otro lado, mis proyectos personales, el tema de afiliados, el tema de AdSense y el tema de Quiero ser rico, que va un poco en afiliados, pero tiene más cosas. Resumiéndolo un poco, seguramente todo el mercado, toda la parte online en las últimas semanas ha experimentado unas mejoras bastante importantes, pero mis nichos no están muy enfocados en productos de primera necesidad, sino más temas de ocio o más temas secundarios. Y de momento pues se está notando que la gente está un poco más asustada para gastar dinero. Dicho esto, pues mis páginas de afiliados este mes de marzo sí que han sufrido bastante y las ganancias se han reducido bastante. He conseguido una venta así importante a finales del mes de marzo y más o menos mis ingresos por afiliados pues estarán en 60 euros. Esto por el tema de las páginas de nicho, el tema de la página que tengo con publicidad con AdSense, pues está tirando un poquito mejor, pero bueno, está ahí en 4 euros más o menos. No recuerdo ahora la cifra exacta, que terminó aproximadamente en 5 euros. Y después en quieroserrico.com, pues una parte de los ingresos que tiene son por referidos, por afiliación con plataformas de crowdfunding, que hay que reconocerlo, que estas plataformas estuvieron y aún siguen metiendo muchísimo dinero en publicidad, muchísimo dinero en buscar nuevos clientes, nuevos inversores y por eso aparecen cientos de páginas, incluido la mía, con referencias y con enlaces de afiliados de crowdfunding. A mí personalmente me pueden estar generando entre 50 y 100 euros al mes, más o menos, un poco menos de 100, entre 50 y un poco menos de 100 euros al mes. Y este mes también se ha notado que bueno, hay problemas en todas este tipo de plataformas. Y te digo esto porque lo quiero dejar bastante claro. Creo que las inversiones en crowdfunding son una buena opción, pero son una opción para ese dinero más ocioso, para ese dinero que nos gusta jugar o nos gusta especular un poco más, y son inversiones de alto riesgo. Y si tú no quieres invertir en proyectos, en cosas que consideres de alto riesgo, que tú quieres inversiones más seguras, pues tampoco te lo aconsejaría. De hecho, mucha gente que me contacta por correo electrónico se lo digo, oye, mira, esto no es para ti. Y lo que iba diciendo, bueno, lo digo esto porque al final resulta un poco complicado ser objetivo cuando tienes unos intereses o unos incentivos detrás que puedan hacer que tus juicios pues no sean todo lo imparcial que deberían. Una cosa que quiero destacar y que estaba comentando con el tema de los resultados son estrategias de rebalanceo. Seguramente haga algún capítulo del podcast más adelante, pero recuerda que si has decidido invertir con una estrategia de inversión y el mercado cambia bastante, como ha pasado en el mes de marzo, pues tal vez debas hacer un rebalanceo. Es decir, vender donde ha sufrido menos o donde está más alto tu perfil de inversión para comprar donde realmente necesitas meter más dinero, donde ha bajado más. Y esto es un poco la estrategia que en principio he seguido en el mes, o que tenía pensado hacer en el mes, sacar de crowdfunding para meter en inversiones indexadas. Y vamos un poco con la pregunta del mes. Cada mes, en el resumen mensual, quiero destacar una pregunta de un oyente. A veces no es exactamente una pregunta, sino que es un tema o una especie de pregunta que se repite formulada de diferentes formas, más o menos siempre va un poco enfocada en el mismo punto. Y la pregunta de este mes es ¿qué estrategia de inversión utilizar? He comentado que este año he publicado varios tutoriales sobre unas estrategias de inversión, de cómo invertir, que básicamente son cosas muy sencillas, pero no es exactamente una estrategia de inversión en sí, porque no te dice en qué productos invertir. Pero sí recibo bastantes comentarios si invierto en este fondo, o si hago esta cartera, o si utilizo esta estrategia. Quería un poco comentar esta pregunta en el podcast de hoy. Hasta ahora he comentado varias carteras. Una es utilizar fondos indexados y utilizar un robo-advisor, que es una forma muy sencilla de hacerlo. Otra forma es la cartera permanente de Charlie Brown, que ya he comentado en el capítulo, no me acuerdo ahora mismo, pero lo dejaré en las notas del programa. Otra es la cartera de Ray Dalio, que he comentado en el capítulo del libro de Tony Robbins, que se llamaba Dinero domina el juego. También he hablado un poco de la cartera
Google no lo he explicado mucho, seguramente el próximo mes o en las próximas semanas haga un capítulo especial sobre esto, que son diferentes estrategias para invertir en bolsa o invertir en diferentes activos, entre ellos teniendo en cuenta también la inversión en bolsa. Bien, un poco la pregunta a la que me refería es qué estrategia utilizar y cómo llevarla a cabo y cómo gestionarla. Bien, un poco lo importante y lo que quiero destacar hoy es que da un poco igual qué estrategia utilices. Una va a ser mejor que otra, pero nadie lo va a saber a futuro, porque el futuro, como todos sabemos, es incierto y no sabemos lo que va a pasar. Si una cartera va a funcionar mejor que otra, eso está claro, es así, pero nadie te va a poder decir esta va a ser mejor que otra. Si hay datos del pasado y hay situaciones que se han comportado mejor en el pasado o no. En principio, todas las estrategias son válidas y lo que sí que hay que hacer y lo que sí que es importante es respetar un poco la estrategia y no cambiarla a mitad de partido. Si decides invertir utilizando una estrategia, pues debes ser fiel a ella, porque la estrategia funciona mientras la sigas. Y hay una famosa frase de un boxeador, que ahora no recuerdo el cual: todos tenemos un plan hasta que recibimos el primer golpe. Pues básicamente en tu estrategia de inversión debería pasar lo mismo. Vamos a resumir estas estrategias de inversión en dos tipos, en estrategias más agresivas y en estrategias más conservadoras. Las estrategias más conservadoras son las que intentan no ganar tanto dinero cuando las cosas van bien, pero sí asegurarse de que cuando las cosas van mal estar protegido contra situaciones adversas. Y las otras carteras, las más agresivas, pues prefieren seguir un poco el ritmo del mercado y cuando las cosas van bien crecer más, pero cuando el mercado baja, sufrir toda la bajada. Cualquiera de las dos estrategias son igual de válidas. Lo que no puedes hacer es cambiar de una estrategia a otra por instinto o por que tú crees que es el momento. Seguramente es posible que lo hagas bien y que cambies justo en el momento, pero también puede darse la situación de que lo hagas justo al contrario. Que te pases a una cartera conservadora y te pierdas la parte final de la subida más importante, y que cuando ves que todo está tan caliente que estás perdiendo dinero, que estás dejando de ganar dinero, te pases a una estrategia más agresiva y en ese momento tengas la bajada y no estés lo suficientemente protegido. Te pierdas la subida por estar en un lugar más conservador, o te pasa justo lo contrario, que cuando hay la caída pues estás en el lugar más agresivo y no puedas proteger un poco bien tus inversiones. Por tanto, si decides una estrategia más conservadora, manténla, y si decides una estrategia más agresiva, pues también consérvala, pero no andes cambiando de estrategia según crees que va a funcionar o va a variar el mercado, porque en la mayoría de los casos te vas a equivocar, no vas a acertar en el momento exacto, no vas a conocer el momentum para hacerlo y corres el riesgo de equivocarte totalmente con tu estrategia. Y para terminar el capítulo de hoy, que me estoy alargando más de lo habitual, pues quería hacer unas pequeñas reflexiones y unas pequeñas lecciones que me ha dejado el mes de marzo. La primera de ellas, y de lo que siempre hablo, es del fondo de emergencia. Ese dinero que tienes que tener siempre para posibles imprevistos. Hay mucha literatura sobre el fondo de emergencia, cuánto dinero necesitas, cuánto dinero tienes que tener apartado para una posible situación adversa. Tal vez una crisis sanitaria como la que estamos viviendo no estuviera en los planes de nadie, o nadie contaba con un escenario tan negativo, pero es un ejemplo de una situación adversa que puede pasar. Y tal vez no haya una crisis sanitaria en tu futuro, y tal vez una situación así a nivel global no se pueda repetir, pero una situación similar a nivel particular que solo te afecte a ti, pues también es posible que pase. Y digo esto porque el fondo de emergencia en estos momentos es cuando se ve que realmente sirve para algo. Por tanto, un poco la primera lección que me llevo del mes de marzo es la importancia del fondo de emergencia, que te puede fastidiar tener 2 o 3 o incluso 6 meses de tus gastos ahí parados en una cuenta remunerada que a día de hoy te va a dar prácticamente 0 euros al mes. En el mejor de los casos, pues podrás llegar a 1 euro, o si vas a una cuenta de algún nuevo banco que se está creando y que tenga algún incentivo, alguna comisión por detrás, algún plan de marketing para buscar nuevos clientes y todo esto, podrás conseguir un poco más, pero estamos hablando de un dinero que ni siquiera va a llegar para
darle la paga a tus hijos. Pero aún así, aunque te fastidie tener ese dinero ahí parado, es dinero que necesitas para situaciones límite o situaciones un poco más delicadas. La segunda lección va un poco relacionada con lo anterior y es utilizar estrategias agresivas de inversión. Puede ser que sean temas de criptomonedas, puede que sean estrategias de crowdfunding, de inversiones más especulativas o más de alto riesgo. Todo esto está bien, pero recuerda también tener posiciones defensivas, es decir, estar preparados para situaciones adversas del mercado. Y lo resumo un poco en mi situación. La mayoría de mi dinero y de mis inversiones están en el mercado de valores, están invertidos en bolsa, están a través de Indesa Capital. Entonces partimos de la situación de que hemos estado con una bajada del mercado de un 13% o incluso más. Por otro lado, estamos con una situación de que mis ingresos se van a ver reducidos de forma muy significativa. Podría recurrir a estos fondos, a este dinero que tengo. El problema es que si vendes en este momento, que es cuando ha habido las caídas, pues vas a materializar las pérdidas y no es que el concepto de materializar las pérdidas esté muy de acuerdo, porque realmente es lo que vale y no es que la estés materializando, sino ya es lo que vale. Las pérdidas están ahí, pero si estás quitando parte de tus posiciones en estos momentos que las cosas están mal o están muy mal, en el momento en que se recupere, en el momento que haya una pequeña recuperación, vas a dejar de recuperar mucho de tu dinero que habías invertido. Por tanto, si no tienes unas posiciones defensivas, un dinero al que puedas recurrir en situaciones malas o cuando las cosas van mal, pues te puedes ver un poco obligado a que tengas que recurrir a ciertos activos, que tengas que vender activos que están en el peor momento para vender. Y esto puede ser el mercado inmobiliario, puede ser el mercado de acciones o cualquier otro mercado. Así que eso, ten un fondo de emergencias y por otro lado, pues ten unas posiciones defensivas, unas posiciones que puedas vender en momentos de crisis importante. Y la tercera lección que me llevo del mes de marzo es que tengas varios ingresos, no solo uno, que no dependa solo de una fuente de ingresos y que tengas varias estrategias de salir adelante. No estamos hablando de invertir, sino estamos hablando de ganar dinero, de conseguir nuevas inversiones. Por ejemplo, en mi caso, pues la situación se puede volver un poco complicada y ahí he tenido que tomar una decisión. Este momento complicado que es para mí, ¿es una crisis, es un momento de debilidad o va a ser un momento de cambio? Va a ser el momento que tal vez estuviera esperando, el momento que estaba buscando para poder dedicarme un poco más a mis proyectos, a sacar un poco adelante algunas ideas ahora que tengo un poco más de tiempo, tampoco mucho más, pero sí un poco más de tiempo, aprovechar diferentes estrategias y diferentes momentos. Te resumo un poco mis lecciones más importantes del mes de marzo. Lo primero, el fondo de emergencias. Recuerda que es muy importante. Sé que ahora no es el momento de hablar de él, pero anótalo, recuérdalo para el futuro. Si ahora mismo has tenido que recurrir o vas a tener que recurrir al fondo de emergencias, en cuanto puedas recuperar tus ingresos o en cuanto te puedas estabilizar, recuerda que tus primeros ahorros deben ser para volver a restaurar tu fondo de emergencias, volver a tener ese dinero disponible por si hubiera alguna situación personal que tuvieras que recurrir a él y lo necesitases. La segunda lección es que ten siempre, aparte del fondo de emergencias, una estrategia defensiva, una estrategia, por lo menos unas posiciones, aunque no sea toda tu cartera. Ten algo para intentar evitar caídas importantes del mercado. En cualquier momento puede pasar. Tener alguna estrategia, alguna fórmula más conservadora. Y por último, ten diferentes estrategias, diferentes formas de ganar dinero. Y estas estrategias, estas formas de ganar dinero se deben adaptar a diferentes situaciones del mercado, a situaciones en lo que todo va bien, en lo que todo va mal, en lo que pueda haber problemas en un sector. Y es decir, que no solo te enfoques en un solo sector, pues ahora mismo, si te dedicas al tema hostelero, al tema de restauración, y todos tus proyectos están metidos ahí, pues estás teniendo un problema bastante importante. Por tanto, a esto me refiero. No solo te dedicas a un sector, no solo tengas una estrategia o un lugar de ingresos, sino que procura diversificar tus fuentes de ingresos. Y con esto es todo por hoy.
Recuerda que si eres oyente del podcast tienes gratis una sesión de 15 minutos conmigo para resolver todas tus dudas sobre lo que quieras, inversiones, proyectos personales. En las sesiones de 15 minutos te intentaré vender mis sesiones privadas, aunque recuerda que son totalmente sin compromiso, que me puedes contactar, me puedes preguntar lo que sea, que estaré encantado de resolverte. Y si veo que la cosa pues es un poco más complicada o necesitamos interactuar un poco más, pues bueno, ya nos iremos ya a una sesión de pago. Dicho todo esto, cuidaros mucho y hasta la semana que viene.